Vamos a orar para así iniciar la predicación de esta mañana. Eterno Dios soberano, a tu nombre damos toda gloria y toda honra. Gracias, Señor. Te damos en esta mañana porque nos concede el privilegio de nosotros poder adorarte, Señor, como iglesia, en nuestro culto público, Señor. Y te agradecemos, Señor, porque hemos adorado tu nombre en esta mañana por medio de nuestras oraciones. Hemos adorado tu nombre por medio de las alabanzas. Adoramos tu nombre, Señor, por medio de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Y hemos adorado tu nombre por medio de la ceremonia de la Santa Cena. Y te pido, Señor, que nos ayudes, Señor, a honrarte, adorándote por medio de la escucha reverente de tu palabra, y que tu Espíritu Santo, Señor, aplique tu palabra a nuestras vidas y que nos ayude a hacer los ajustes que tenemos que hacer para nosotros poder vivir conforme, Señor, a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra. Ayúdanos a entender que necesitamos ser siervos fieles y que necesitamos, Señor, obrar y hacer conforme a tu voluntad, hacer lo que tú nos has llamado a hacer para poder ser hallados siervos fieles ante ti. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. En esta mañana, hermanos, continuamos con nuestra serie. Estamos en una serie de mayordomía. Gracias. Estamos en nuestra serie de mayordomía y hoy vamos a estar hablando específicamente sobre la parábola de los talentos. Y hay quienes creen y hemos escuchado decir cuando hablan sobre la fe, que creen que se está hablando de improvisación y ven la fe como sinónimo de improvisación. Y que por el hecho de nosotros ser cristianos, nosotros no necesitamos planificar ni necesitamos organizar absolutamente nada, porque se toma como excusa el hecho de que, bueno, el Señor no necesita ayuda, y eso es simplemente una excusa para nuestra falta de planificación y nuestra falta de trabajo arduo. De hecho, hubo una época donde el que abrazaba el cristianismo dejaba de estudiar, y la excusa de dejar de estudiar era porque si Cristo viene en breve, nosotros no tenemos que hacer nada y ni pensar en el futuro. Nos aislamos de todo el mundo, no pensamos en estudiar, no pensamos en capacitarnos, no pensamos absolutamente en nada porque Cristo viene pronto y eso no es necesario. Sin embargo, cuando nosotros vamos a las Escrituras, entonces nos encontramos que la Biblia nos enseña que todo creyente fiel debe estar preparado, debe trabajar de manera ardua y debe también planificar para el futuro. La parábola que nos compete en esta mañana, que es la parábola de los talentos, esta parábola elogia el trabajo fiel y la planificación prudente. Y en esta historia vamos a ver a un hombre rico que hace un viaje lejano, nombra a 3 siervos como administradores sobre sus riquezas hasta que él regrese, y ellos de manera inmediata, 2 de ellos comienzan a trabajar y a duplicar lo que se le entregó, y uno de ellos entonces fue más negligente y se negó a hacer lo que tenía que hacer. Vamos a ver el texto en Mateo capítulo 25, desde el versículo 14 hasta el versículo 30, y dice el texto: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yendo lejos, llamó a su siervo y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue
y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes. He ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tiene lo que es tuyo. Versículo 26. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Esta parábola nos enseña que mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, nosotros debemos estar trabajando de manera diligente. La historia de esta parábola es alrededor de un hombre rico, y este hombre rico se va a un lugar lejano, y podemos decir que este hombre rico es una representación clara de Jesucristo. Este hombre nombra a siervos que se hagan cargo de sus bienes, de sus asuntos, y espera, por supuesto, que estos siervos actúen como fieles mayordomos de los recursos de su amo. Les da el poder para que puedan manejar las riquezas y para que puedan tener el cuidado pertinente con ellas. Y yo les pregunto, ¿acaso no fue eso lo que sucedió con la iglesia? El Señor no se fue y dejó a la iglesia toda autoridad y responsabilidad para hacer en nombre del Señor Jesucristo. Y un día esa iglesia que recibió tal compromiso tendrá que rendir cuenta sobre su administración al dueño de la iglesia, a la cabeza de la iglesia, que es Jesucristo. Yo trabajé en una empresa hace unos años donde el gerente de esa empresa creía que la empresa era suya. Yo no sé si usted ha trabajado con gente que son empleados y ellos manejan la empresa como que es de ellos. Y ahí hay que hacer lo que ellos digan y ellos toman ventaja de la empresa simplemente porque están colocados en una posición que esa posición no lo hace dueño de la empresa, pero ellos se creen. Y este señor que era gerente usaba las cosas de la empresa para su uso personal. Y manejaba la empresa no como algo que él está administrando y que era ajeno, sino como un patrimonio personal suyo, como que si él era el dueño. Y mandaba de la empresa a hacer cosas para su casa porque era un patrimonio suyo.
Él había olvidado que él era un administrador y que él tenía que estar al día y tenía que administrar bien lo que no era suyo porque podía tener problemas. Duró varios años en esa mala administración y, ¿por qué no?, en esa forma corrupta en la que manejó esa empresa. Y luego de varios años, yo recuerdo que le hicieron una auditoría de varias semanas. Y luego de la auditoría salió sometido a la justicia. Y el dueño de la empresa lo sometió a la justicia porque habían unos montos en los déficits que habían demasiado altos, cosas inexplicables, porque él no entendió que eso no era un patrimonio suyo, sino que esa empresa tenía un dueño y que él tenía tarde o temprano que rendir cuenta al dueño de esa empresa. Y algo parecido a eso es lo que nosotros estamos viendo en esta parábola de los talentos, donde el dueño confía sus bienes y luego el dueño viene a pedir cuenta de los bienes que le entregó a los siervos para que los siervos entonces expliquen lo que hicieron con lo que el dueño le entregó. Ahora, ¿qué espera el dueño? El dueño espera cuando él llegue que todo esté en orden. Sí, que todo esté en orden, pero que también los siervos hayan trabajado y hayan tenido una administración fiel de los recursos que él ha colocado en sus manos. ¿Qué es un talento? Podemos decir que un talento no es una moneda, no era una moneda, sino más bien era una medida de peso. Vamos a encontrar en el tabernáculo, en Éxodo capítulo 25, versículo 36, y nos habla, ¿verdad?, en el tabernáculo de una pieza de oro. Algunos le dicen una menurá de oro, allí en el tabernáculo. Sin embargo, entre los griegos, un talento seguía siendo algo igual, pero pesaba algo más de 25 kilogramos. No era una moneda. No era una moneda, era una unidad de peso. Para los romanos pesaba algo más de 30 kilogramos un talento. Para los babilónicos pesaba también poco menos de 30. Y estos talentos podían ser de oro, podían ser de plata, pero algo que tenemos que subrayar aquí es que un talento no era poca cosa, no era una cantidad inferior. Un solo talento era una gran fortuna para una persona. O sea que una persona tener un solo talento, ese talento significaba la fortuna de la familia. Y eso nos dice a nosotros, entonces, que un talento no era algo simplemente sencillo, ni era algo simple. No fue que al que se le entregó un talento se sintió mal y se sintió que lo tenían al menos porque le dieron algo. No, le dieron una gran cantidad de recursos y le colocaron una cantidad de recursos en sus manos para ser administrado. O sea que un talento era una suma considerable. Y a cada uno se le dio la responsabilidad de acuerdo a su carácter y de acuerdo a su capacidad. De acuerdo al carácter y de acuerdo a la capacidad, se le entregó a cada uno lo que tenían que administrar. El primero era claramente más hábil y confiable que los tres, por lo que se le entregaron al primero la mayor parte y el Señor le confió a él y él demostró su capacidad y demostró su carácter. ¿Cómo lo demostró? Con el trabajo que hizo, con lo que se le entregó. Mire el carácter y la responsabilidad de los siervos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con esos 5 talentos. ¿Y qué pasó? Ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 talentos, ¿qué hizo? Trabajó con sus talentos, los multiplicó, ganó otros 2 talentos. Con todo vigor, estos siervos fueron fieles y emprendieron su trabajo con responsabilidad. Y eso es lo que se espera
de una persona a la que se le da una responsabilidad, que pueda ejercer su responsabilidad. Y estos siervos lo hicieron. Estos siervos fueron diligentes y estos siervos comenzaron a trabajar de manera inmediata. Ellos no comenzaron a teorizar. Ellos no comenzaron a inventar. No, ellos comenzaron a hacer el trabajo que su Señor le había indicado que hicieran. Y lo que nosotros estamos viendo aquí en el carácter de los siervos, nosotros podemos aplicarlo y verlo también en la iglesia. Pero ¿qué es el carácter? El carácter es el modo en el que un individuo actúa habitualmente ante ciertas situaciones. Y le voy a dar algunos ejemplos. Cuando una persona es generosa, responsable, se dice que es una persona altruista. Si una persona suele enojarse con mucha facilidad, se incomoda con mucha facilidad, suele recordar mucho las cosas que se le hacen, o sea, no perdona, entonces se dice que esta persona es de un carácter rencoroso. Una persona puede tener un carácter fuerte y una persona puede tener un carácter débil. La determinación de los siervos, en el caso de nuestra parábola, habla de un carácter fuerte. Y nosotros podemos decir que hay cristianos, al igual que estos siervos, que hay dos grupos. Uno que tenía un carácter fuerte, que son dos, y otro grupo que lo representa uno, que tienen un carácter débil y fluctuante. Y podemos decir que igual en la iglesia nosotros tenemos creyentes que tienen un carácter fuerte y tenemos creyentes que tienen un carácter débil y fluctuante, que son llevados como las olas del mar por el viento, por cualquier tipo de doctrina, de enseñanza y de mala práctica. Entonces podemos decir que hay cristianos así. Pero podemos decir que hay cristianos como el primer grupo que trabajan y que hacen todo lo que está a su disposición para invertir y trabajar en la obra de su Señor. Y que siempre están poniendo en función lo que el Señor le ha dado en sus manos. Gente que sabe que el trabajo en el Señor no es en vano. Nosotros no trabajamos en vano. El Señor paga y paga bien. Recompensa y nos recompensa bien. Porque la recompensa, la paga del Señor, señores, es una paga que va a perdurar para siempre. Es el Señor y el Señor paga bueno. Entonces, nosotros podemos ver, por ejemplo, a Martin Luther King, que nos habla en un pequeño párrafo de su discurso, nos habla de esos hombres que deberían esforzarse. Y dice Martin Luther King, cito: si un hombre es llamado a ser barrendero, yo sé que usted ha escuchado mucho esta cita, si un hombre es llamado a ser barrendero, debería barrer las calles, incluso como Miguel Ángel pintaba, o como Beethoven componía su música, o como Shakespeare escribía poesía. Debería barrer las calles tan bien que todos los ejércitos del cielo y de la tierra puedan detenerse y decir: aquí vivió un gran barrendero que hizo bien su trabajo. Y lo que estoy diciendo con este paralelismo es que al igual nosotros como creyentes, nosotros deberíamos hacer lo que el Señor nos ha enviado a hacer con tal agrado, con tal esmero, que puedan decir lo que están a nuestro alrededor: ahí hay un hombre, ahí hay una mujer que cuando hace una cosa para Dios, lo hace con entrega, con dedicación y con amor, porque lo hace para su Señor. Entonces nosotros tenemos el compromiso de nosotros hacer las cosas con entrega, de nosotros hacer las cosas con dedicación, de nosotros hacer las cosas con empeño. El siervo fiel hace su trabajo donde quiera que esté, no importa, porque él no hace lo que hace por las cosas ni por él, sino que lo hace para la gloria de Dios. Entonces, donde quiera que él esté sirviendo, desde ahí lo va a hacer con esmero, desde ahí lo va a hacer con empeño, porque tiene sus ojos puestos en Jesús, que es a quien él sirve. Y siempre va a estar
empeñado en hacerlo y en dar lo mejor para Cristo. Porque Él sabe que es para Él que Él hace todo lo que hace. Y sabe que su recompensa no viene de la iglesia. Su recompensa no viene del pastor, su recompensa no viene de los hermanos, su recompensa no viene de quien lo vea, sino que su recompensa viene del cielo. Su recompensa viene de Cristo, es Cristo quien lo va a recompensar. Por eso cuando nadie toma en cuenta lo que hacen, a él no le interesa, a ella no le importa eso, porque ella sabe que quien tiene que verle le está viendo. Que no tengo que presumir ser lo que soy, porque yo soy lo que soy para la gloria de Dios, y Cristo debería ser la razón. Cristo debería ser el porqué de nosotros hacer las cosas que nosotros hacemos. Imagínense el siervo que lo ponen a servir en un determinado lugar y cuando llega comienza a quejarse y comienza a decir, pero es que yo no puedo hacer eso, pero es que no es justo que yo esté aquí sirviendo cuando a mí deberían servirme. Yo debería ser a quien sirve, no yo el servidor. Yo no debería estar con una vasija y con un lienzo. El problema es que el Señor nos dice y el Señor nos enseña en su palabra que el que es el servidor aquí en la tierra, ese es el más grande en el reino de los cielos. ¿Quiénes quieren ser grandes en el reino de los cielos? Todo el que quiere ser grande en el reino de los cielos tiene que ser un servidor aquí en la tierra. O sea que el principio de la grandeza es el servicio. ¿Tú quieres recompensa? ¿Tú quieres ser grande? Sirve. Y sirve con amor, dedicación y entrega. En resumen, sirve para la gloria de Dios. No sirva para que la gente te vea. Para que la gente diga, wow, pero mira cómo lo hace. Wow, pero mira, no. No sirva para simplemente tú tener una autosatisfacción. Sirve y haz lo que tú vas a hacer con un solo fin y con un solo propósito, que es agradar al Dios que te llamó, al que te llamó de las tinieblas a la luz, al que murió por ti en la cruz del Calvario. Que si la gente va a decir algo, que lo digan. Y que digan la gente lo que quieran decir, pero que nuestros ojos estén puestos en Cristo. Y a quien yo debo agradar es a Él. Y quien debe aprobar lo que yo hago es el Señor. A la gente le gusta servir y le gusta servir en los lugares visibles. Por eso usted tiene gente haciendo cursos de canto, de pastores, haciendo cursos de canto para cantar, porque quieren verse y quieren exhibirse. Hay gente que le gustan los puestos para exhibir. Si le gusta, fíjese que a la gente le gusta cantar. ¿A quién le gusta cantar aquí? No van a levantar la mano ahora. Por lo que yo dije. Pero a la mayoría de los creyentes le gusta cantar. A la mayoría de los creyentes le gusta estar en trabajo en la iglesia donde pueda ser visto. Yo nunca he visto a nadie que ha dicho, yo tengo un deseo por ser quien abre y cierra la iglesia, que eso no tiene ejemplo. Cuando yo me veo abriendo la iglesia, yo veo que el Señor se sonríe y me dice, buen siervo. Yo no he escuchado a nadie así. Yo sí he escuchado a gente fantaseando con multitudes y con las cosas que ellos hacen para que los demás vean, hermano, y no importa lo que a ti te corresponda hacer en la iglesia, en la obra de Dios, no importa lo insignificante que tú entiendas que puede ser, esa es tu labor. Y en el cuerpo de Cristo todos tenemos un trabajo que hacer, funciones distintas. Uno va a tener más compromiso que el otro, de acuerdo a lo que la cabeza que es Cristo nos dé, pero es un trabajo loable porque es para la gloria de Dios. Y cuando es para la gloria del Señor, no debería a nosotros importarnos otra cosa, sino que el Señor reciba el trabajo que nosotros estamos haciendo. Y eso me hace recordar una figura del apóstol Pablo, que el apóstol Pablo utiliza cuando habla sobre los siervos, que luego primero es esclavo, y en la traducción entonces
se toma como siervo, pero el apóstol Pablo está hablando de esclavos, y el apóstol Pablo, hablando de estos esclavos, está haciendo el apóstol Pablo alusión a las embarcaciones y está haciendo alusión a la tercera fila de esclavos que estaban en las embarcaciones, que se conocían como remeros inferiores, porque era primer piso, abajo, primer piso, segundo piso y tercer piso. Los que estaban abajo en el fondo eran los remeros inferiores, y esos no podían salir de ahí. Ellos eran introducidos allí, y allí comían, allí hacían todas sus necesidades, y solo los sacaban de allí cuando morían. Y Pablo está hablando, cuando habla de los creyentes, está hablando de este tipo de esclavo. Su trabajo era tan importante que ellos no podían dejar de ser lo que ellos eran. Ellos eran remeros inferiores. Ellos eran tan dependientes y tan esclavos porque ellos no se pertenecían, su vida le pertenecía a otro, que ellos tenían que hacer exactamente lo que su dueño decía que tenían que hacer. Hermano, y nosotros somos cristianos. Nuestro trabajo es tan importante que nunca nosotros vamos a dejar de ser cristianos. Nuestro trabajo es tan importante que sin importar donde nosotros estemos, nos va a salir que nosotros somos cristianos. Nos va a salir. Recuerdan a Pedro le salió. Mira, ese era uno de los que andaba con ellos. Yo no lo conozco. Y empezó todas las malas palabras que se habían inventado en ese tiempo, la dijo todas, para que vean que él no estaba con Jesús. Y dijeron, mira, que hasta maldiciendo se parece a Jesús. Hasta maldiciendo se parece a ellos. Porque el cristiano está impregnado de Cristo y Cristo está dentro de él, y es imposible zafarse de Cristo, es imposible. Nosotros somos de Cristo, por Cristo y para la gloria de su nombre. Amén. Y nosotros debemos servir, nosotros debemos proclamar el evangelio, nosotros debemos cumplir el propósito para el cual fuimos llamados, sabiendo que nosotros tenemos a alguien que es superior a nosotros, que nosotros somos un instrumento para la gloria de su nombre. Nos dice nuestra parábola que el tercer siervo fue negligente, imprudente, mal siervo. Versículo 18, pero el que había recibido uno cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. ¿Qué fue lo que hizo este siervo? Este siervo vio que partió su señor y se aprovechó de esta ausencia para no hacer nada. Era un vago, se concentró en él y no se concentró en hacer el trabajo que tenía que hacer. Yo me imagino a este siervo mirando a los otros dos trabajar y decir, pero qué ilusos son estos dos. Tanto y que trabajen tal como quiera, nuestro Señor no está aquí. Pero él olvidó que el Señor iba a regresar y que cuando el Señor regresara, él iba a tener que rendir cuenta de todo lo que hizo y lo que no hizo. Este siervo no quería tomarse ningún riesgo. Hermano, y si nosotros no tomamos riesgo, no vamos a avanzar. Hay que tomar riesgo. Y vivimos de tomar riesgo día tras día. La vida está llena de esto, de tomarse riesgo. Y este siervo estaba relegando su deber, eludiendo su deber, y ni siquiera fue capaz de colocarlo en el banco para que dieran intereses, sino que lo enterró. Su señor le había dado una responsabilidad y él no estaba en la disposición de hacer frente a la responsabilidad que el Señor le había dado. Prefirió lo fácil, prefirió lo cómodo, prefirió lo sencillo, prefirió tomarse la vida con calma, sin ningún tipo de riesgo y sin ningún tipo de compromiso. El tiempo no está para estresarse, que se estrese otro. Y por eso decidió, me imagino yo, estar tranquilo, concentrarse en él y pensar más en él. Y olvidó que su Señor
le había delegado una función y que si él no la hacía, un día iba a tener que verse cara a cara con su Señor. Dice el versículo 19, después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El señor que yo le decía ahorita, el gerente, ese señor era orgulloso, arrogante, prepotente, altanero, y vendía la empresa como que era él el que eso era un patrimonio, eso fue una herencia que le dejó su papá. Y después que le hicieron la auditoría andaba llorando como un niño. Llegó el momento de rendición de cuentas. Llegó el momento donde los mayordomos debían decirle al dueño lo que hicieron con lo que se le dio a administrar. Versículo 20. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste aquí, trabajado y te entrego otros 5. Y así pasaron los dos, al que le entregó 2 más, y el Señor le dijo, buen siervo, y etcétera, etcétera. Y así el Señor ve a estos 2, y luego entonces el Señor enfrenta al siervo malvado. Y por eso dice Mateo en el 24, que cuando llegó el que había recibido un talento, el Señor le dijo, después que él le dijo al Señor, yo reconocía que tú eres un hombre severo, y reconoce las cualidades de su Señor. Le dice, entonces tú sabes cómo yo era, y a pesar de tú saber cómo yo soy, en vez de ponerte a trabajar, esconde lo que yo te di. En vez de tú ponerte a trabajar, que yo te di eso para que lo trabajara, en vez de hacerlo, entonces tú lo escondes. Y él alude al miedo y dice que tuvo miedo y etcétera, etcétera. Sin embargo, el Señor premió a los administradores fieles. El Señor los recompensó. Recompensó la administración fiel de estos siervos. El siervo infiel quiso justificarse, quiso mostrar, pero era que yo tenía miedo. Y el miedo no me dejó actuar. Y yo no sé si usted ha visto gente así. Yo he visto mucha gente así. Gente que trata de echarle la culpa de sus males a otro. Gente que trata de echarle la culpa de su irresponsabilidad a otro. Gente que cuando hace algo mal dice, no, yo hice esto, pero no fue culpa mía. Es culpa de fulano. Es culpa de fulana. Yo lo hice, pero fue porque fulana hizo esto. Y siempre están justificando su pecado. Y ellos lo hacen mal y quieren entonces que la responsabilidad de su maldad la cargue otro. Un ejemplo clásico de eso es Adán. Adán, ¿y quién te enseñó que tú estabas desnudo? Pues yo te mandé a ti a darme mujer, la mujer que tú me dices. Eva, ¿y qué pasó? Yo no tengo problema, es la serpiente. O sea, Adán le dice, no, el problema mío fue la serpiente, fue Eva, la mujer que tú me hiciste. Y Eva dice, yo pequé por la serpiente, yo te mandé a hacer serpiente. Y así anda el hombre igual hoy por la vida, no asumiendo su pecado, no asumiendo su compromiso y tratando de responsabilizar a los demás. Y hermano, y eso no funciona. Si cada uno de nosotros es responsable de su pecado, cada uno de nosotros es responsable de lo que hace, cada uno de nosotros de manera particular y de manera individual va a rendir cuenta a Dios. Por más que hoy usted se quiera justificar poniendo pero, buscando responsables, diciendo no es aquel, no es el otro, hermano, en aquel día el Señor no le va a decir a usted, pero ¿y qué fue lo que pasó que fulano te hizo? No, tú eres responsable de tu vida espiritual. Tú eres responsable. Yo soy responsable de mi vida espiritual y yo no voy a tener excusa ante el Señor que me dio a administrar los medios de gracia para mi favor. Yo no voy a tener excusa. Yo soy responsable de mi vida espiritual y cada uno de ustedes es responsable de su vida espiritual y cada uno de ustedes le va a rendir cuenta a Dios por su vida espiritual y por todo lo que el Señor le ha dado a administrar. Hermano, el Señor en aquel día no va a decir, yo voy a llamar al pastor, porque el pastor debió ir todas las noches a leerle la Biblia a ustedes. No. El pastor debió ir todas las noches a la casa de cada uno de ustedes a orar con ustedes. No. Usted es responsable de su vida espiritual.
Y usted va a rendir cuenta a Dios por su vida espiritual. Y usted va a rendir cuenta a Dios por todo lo que el Señor le ha dado a usted a administrar. Y lo mal que usted ha hecho, lo bien que usted ha hecho, usted va a rendir cuenta. Y lo terrible de rendir cuenta a Dios es que a Dios nosotros no lo podemos engañar. Yo le puedo pedir cuenta a usted de algo y usted me puede engañar. Usted puede ponerme a mí cualquier excusa y yo se la voy a aceptar. Porque yo no soy Dios. Yo no puedo ver más que lo que usted me dice. Pero el Señor es el Dios que es todopoderoso, sublime, eterno, soberano, omnisciente, omnisapiente. Él lo sabe todo, Él lo entiende todo, Él lo ve todo, Él lo comprende todo. Y nosotros vamos a estar ante ese Dios en un tribunal. Y nos dice en Corinto que vamos a estar ante el tribunal de Cristo. Y allí rendiremos cuenta a Dios por todo lo que hayamos hecho, sea bueno, sea malo. Y ese día vamos a rendir cuenta de nuestra mayordomía. Y yo quiero preguntarte, hermano, ¿qué el Señor te ha dado a ti? ¿Qué el Señor te ha dado a administrar? ¿Y qué tú has hecho con lo que el Señor te ha dado a administrar? Nosotros tenemos dones, nosotros tenemos talentos que el Señor nos ha dado para ser usado para la edificación de la iglesia. ¿Qué hemos hecho con eso? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho con nuestras familias? ¿Qué hemos hecho con nuestros hijos? ¿Qué hemos hecho con nuestra pareja? ¿Qué hemos hecho con los recursos que el Señor ha colocado en nuestras manos? ¿Qué hemos hecho con todo lo que el Señor nos ha dado para que nosotros lo administremos y para que nosotros demos gloria a Él, demos gloria a su nombre a través de nuestra administración? Un día nos vamos a enfrentar a Dios en su tribunal. Y en ese tribunal, unos serán recompensados y otros serán avergonzados. La idea del apóstol Pablo en Corinto es que muchos van a ser salvos por chepa. Yo no sé si usted sabe lo que es una chepa. Muchos van a ser salvos por chepa, dice, es la idea del apóstol Pablo. Yo nunca he jugado básquetbol. Yo oigo a algunos por ahí que no, que mi rodilla no me deja jugar básquetbol. Y hablan que tú lo escuchas y tú crees Michael Jordan en su tiempo. No, porque yo juego, pero mi rodilla. Hay otros que ya no la rodilla, el brazo, el hombro, la cabeza, la espalda. Pero son unos monstruos jugando basquetbol. Bueno, yo nunca en mi vida jugué basquetbol. Yo no jugué basquetbol. Yo supe lo que era basquetbol porque yo veía, lo veía. Y lo veía para poder estar con los otros que estaban ahí, no estar fuera del cosa. Y sí, yo ni sabía lo que era. Yo sé que metían la bola y ya, que una falta. Y yo, qué sé yo lo que era eso. Pero yo recuerdo un día que yo bajé a la parte atrás donde yo vivía, que había una cancha. Y me tiraron la bola picó y me cayó a mí, yo no sé qué voy a hacer. Y me dijo, o sea, uno tira. Y yo tiré la bola. Encesté. Y después dice uno de los muchachos, eso fue pura chepa. Porque yo no siquiera sabía tirar, yo no sabía, yo nunca en mi vida he jugado. Hermano, muchos van a ser en aquel día avergonzados y van a ser salvos por chepa. Muchos han enterrado sus talentos, han querido hacer lo que ellos han querido hacer. Muchos han irrespetado a Dios. Y cuando estoy hablando de muchos, estoy hablando de creyentes. Yo no estoy hablando de inconversos, es de creyentes. Le han faltado el respeto a la iglesia de Cristo. Le han dado la espalda a los medios de gracia que el Señor ha provisto para su propio crecimiento. Y actúan como si el Señor nunca regresaría. Y le van a pasar a ellos como le pasó a este siervo infiel. Que el día que él menos pensó, llegó su Señor y tocó la puerta. Y ahí fue lo duro. Cuando el Señor nos pregunte a nosotros, ¿qué tú hiciste con lo que yo te entregué?
¿cuántas personas estaban muriendo a tu alrededor? ¿Cuántas personas están muriendo a nuestro alrededor? Y nosotros tenemos la palabra de verdad. A nosotros se nos fue encomendado la predicación del evangelio y le damos el evangelio a nosotros. Nosotros tenemos lo que necesita este mundo pecador. ¿Y qué hacemos? Le damos lo que nosotros tenemos. Nosotros tenemos el compromiso con el dueño de la obra de nosotros hacer buen uso de todo lo que Él nos dio. Hermano, nosotros vamos a dar cuenta. Vamos a dar cuenta. Y vamos a dar cuenta por no ser responsable en el momento que debimos ser responsables. Vamos a dar cuenta por descuidarnos de la forma en la que muchas veces lo hemos hecho. Porque en vez de nosotros estar pendientes a las cosas espirituales, muchas veces lo que estamos pendientes es a las cosas del mundo. Y vamos a dar cuenta. Y no podremos engañar a nuestro Señor. No lo vamos a poder engañar. Dice el versículo 30, hablando sobre el castigo al siervo infiel e inútil, que fue un castigo muy duro. Dice el versículo 30, y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Este siervo inútil no era más que un impío. Alguien que estaba junto con los siervos, pero no era siervo. Se lo voy a decir de otra manera. Este siervo inútil no era cristiano. Estaba junto con los cristianos, pero no era de ellos. No era nada. Solo estaba ahí. Y no podía crecer y no podía madurar porque las cosas espirituales han de discernirse de manera espiritual y el carnal no puede discernir las cosas espirituales. Mire cómo lo dice el pastor John MacArthur hablando sobre esto. Cito: esta parábola nos ofrece otra imagen del típico mundano descuidado, arrogante en su absoluta indiferencia, desobediente a su amo, obstinado en su comportamiento e infiel en todo deber moral. El hombre es sorprendido sin estar preparado. Su infidelidad se hace manifiesta a todo. Su culpabilidad no se puede cubrir o explicar. Y su castigo es terriblemente severo. Fin de la cita. Nosotros, como cristianos, nosotros debemos tener siempre pendiente que nuestro Señor regresará. Y que al regresar, nosotros vamos a rendir cuenta de todo lo que el Señor nos ha dado. Es inevitable la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. O viene Jesucristo o nosotros nos vamos con Él. Y nosotros debemos ser siervos diligentes y responsables, fieles al nosotros hacer nuestra labor. Tenemos que ser fieles y prudentes para así dar gloria y honra a nuestro Salvador con nuestra administración. Mire cómo lo dice Apocalipsis 22:12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Él viene, sí, y nos va a recompensar según la obra que nosotros hayamos hecho. El Señor recompensará nuestro trabajo. A los que pusieron todo su empeño para hacer lo que tenían que hacer, el Señor los va a recompensar. A los dirigentes, a los fieles, a los responsables. Nos va a recompensar. Los que no lamentarán su negligencia y lamentarán su falta de entrega. Y yo quiero cerrar preguntando: ¿tú quieres ser recompensado por Cristo? Trabaja. Sería la respuesta. En la obra del Señor hay mucho trabajo. Y estadísticamente hay poca gente dispuesta a hacerlo. Hay una estadística por ahí que dicen que solo entre el 5 y el 10% de los creyentes se involucran en los trabajos que hay que hacer en las iglesias. Y ni decir de lo que se dice de la influencia de los cristianos fuera de la iglesia. Ni decirse.
porque es bochornoso. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? Hermano, nosotros queremos ser recompensados por el Señor. Tú no puedes ir a una empresa donde tú no trabajas y decirle, yo quiero que me paguen. ¿Que te paguen qué si tú no trabajas aquí? Tú quieres ser recompensado por el Señor, adelante. Trabaja. Trabaja para su gloria y serás recompensado por tu Señor. La mies es mucha, los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe más obreros. Porque son, en el caso de la iglesia, los miembros son muchos. Son muchos. Los que están dispuestos a trabajar son pocos. Roguémosle al Señor que ponga disposición en el que no la tiene para que entienda que el Señor no nos ha llamado a ser vagos, sino que nos ha llamado a trabajar y hacer para la gloria de su nombre. Oremos, Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Dios. Te pido que nos ayude, Señor. Ayúdanos a entender que somos siervos y que tú eres el Señor. Y que tú ya nos has trazado la línea en las Escrituras de lo que nosotros debemos hacer, de cómo debemos hacerlo para nosotros agradar y glorificar tu nombre. Ayúdanos, Señor, a que cada día podamos levantarnos con la pasión de obrar y de hacer las cosas para nosotros glorificarte a ti. Y de igual manera te pido que nos perdones, Señor. Perdónanos si no hemos hecho bien con la administración de las cosas que tú has puesto en nuestras manos. Si no hemos administrado bien los recursos. Si no hemos administrado bien nuestras familias. Si no hemos administrado bien nuestros hijos. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Y ayúdanos, Señor, a hacer bien lo que tenemos que hacer de ahora en adelante. Ayúdanos a entender que los dones y los talentos que tú nos has dado deben estar al servicio de tu obra, Señor. Ayúdanos a entender que debemos edificarnos de manera mutua y que esa edificación mutua da gloria a tu nombre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Dios le bendiga.